ya miles de años, en un lejano país, vivía un poderoso señor, quien tenía como propiedad un trigal enorme. Su tierra era tan extensa que tomaba un día completo el recorrerla de lado a lado. Todos los años cosechaba grandes cantidades de trigo, las cuales daban abasto para él, su familia y los que a él servían. De allí venía su prosperidad, pues era el mejor trigo de los alrededores. El gran señor tenía 3 hijos, a los cuales quería, pero al hijo más pequeño lo amaba en gran manera, pues lo veía muy frágil, ya que había quedado sin su madre desde que era un niño de brazos. Creció prácticamente solo, sin los cuidados de una mujer. Sin embargo, a su corta edad ya era poseedor de una gran bondad, sabiduría, entendimiento y humildad, a diferencia de sus hermanos, quienes eran engreídos y mal encarados. El tiempo de la cosecha estaba cerca, y todos los trabajadores se preparaban para el difícil trabajo de la siega. Pero algo cambió ese año, pues una mañana que el amo visitaba sus tierras, notó que una parte del trigal estaba destrozada. Sin embargo, solo se preocupó un poco, pensando que habría sido un accidente. Su preocupación fue mayor al día siguiente, pues otra enorme cantidad de trigo se encontraba afectada. Entonces hizo venir a todos sus hombres y les dijo: a partir de hoy, irán de uno en uno a cuidar cada noche las tierras. Habrá una bolsa de monedas de oro para aquel que consiga atrapar a quien está ocasionando estos destrozos. El primer hombre llegó al campo y veló hasta ya entrada la madrugada, cuando sin más se quedó dormido. Al despertar, miró el destrozo a su alrededor, y un gran temor lo invadió al pensar en quién o qué pudiera ser tan silencioso como para no despertarlo, y tan letal como para causar este daño. En eso pensaba cuando vio a su señor llegando muy molesto. Tal era el enojo del amo que despidió al obrero, y aún más le pidió que se fuera de sus tierras. Mandó entonces un segundo hombre, un tercero y muchos más, todos con el mismo resultado. No eran capaces de permanecer despiertos toda la noche hasta el alba, para velar por el trigo de su amo. Todos se quedaban dormidos y con cada noche el terror de los hombres aumentaba a la misma velocidad que disminuía la cosecha. Desgastado por tanta preocupación, el hombre pensó en mandar a su hijo mayor a cuidar el terreno, pues quién mejor que uno de los herederos para cuidar lo suyo. Entonces llamó a su primogénito: hijo mío, el mayor, debes ir al trigal y cuidar la tierra que algún día será en parte tuya. El hijo respondió: estoy agradecido contigo, padre, por la confianza que me has concedido. Verás que no te defraudaré. En verdad eso espero, contestó el padre, pues sabes que soy generoso, y si tú atrapas a quien tanta angustia me está provocando, te pondré al frente de mis negocios y serás jefe de todos. Pero recuerda que también tengo fama de ser un hombre justo, y si no lo logras, aunque el alma me duela hasta lo más profundo, te irás como todos mis siervos, los cuales no me mostraron su fidelidad en esta tarea. El hijo mayor salió al campo, y llegó justo al caer la noche. Prendió una enorme fogata, cuidando de que las llamas no alcanzaran el trigo. Se calentó los pies, también las manos, y se sentó. En ese momento la luna brillaba, las estrellas centellaban, los grillos cantaban las canciones de la noche, y se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, el sol ya alumbraba con todo su resplandor. A lo lejos venía su padre muy molesto, pues la mitad del campo ya estaba devastado. Las pérdidas eran cuantiosas, y de seguir así, pronto se quedaría sin nada. Estaba pensando en esto cuando se acercó muy disgustado a su hijo mayor. Solo le dirigió unas palabras y no habló más con él. También fallaste. Como lo había dicho, tendrás que irte de mis tierras para siempre. Mandó a sus sirvientes que le pusieran un poco de pan, un poco de agua y una bolsa con monedas de oro. Después, desde la ventana más alta de la casa, lo vio irse hasta que se perdió en el horizonte. Preocupado, decepcionado y triste, meditó por largo rato e hizo traer al segundo hijo. Has visto partir a tu hermano, quien no logró complacerme en el encargo que le hice. Por ello,
Hoy pongo en ti mi confianza. Quítame esta angustia que no me deja conciliar el sueño. Elegiste bien, mi señor. Verás que no te fallaré. Y tal vez tendrás que arrepentirte de no haberme mandado antes. Bien, espero que tanta seguridad te sirva. Recuerda, si lo logras estarás al frente de todos mis negocios y serás señor de todo. Pero si no, correrás la misma suerte que tu hermano mayor. El joven se marchó al campo. Llegó justo cuando la noche caía. Encendió una fogata mediana. Se calentó los pies, se calentó las manos y se sentó. En ese momento la luna brillaba. Las estrellas centellaban. Los grillos cantaban y se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, el sol calentaba en todo su fulgor. El padre venía cabalgando a lo lejos. Su enojo se convertía en desesperación al ver que esta vez el destrozo lo dejaría en la ruina. Solo una mínima parte del terreno permanecía en buenas condiciones. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo había destrucción. Se acercó a su hijo y después del discurso mandó que le dieran un poco de pan, un poco de agua y una bolsa con monedas de oro. Entonces vio a su segundo hijo irse. Lo siguió con la mirada hasta perderlo en el horizonte. El señor se encerró en su habitación por largo rato, hasta que interrumpió el desconsuelo su hijo menor, quien solo tenía 12 años de edad, el pequeño David. Padre, como tú no me has llamado, yo he decidido venir a ti. No me he tardado, pues por ahora no te necesito, mi pequeño David. Cuando requiera de tu presencia, sin duda te haré venir, pero por el momento prefiero estar solo. Disculpa mi insistencia, padre, pero sé que me necesitas. ¿Para qué te necesitaría, hijo? Ve a estudiar tus lecciones y déjame seguir meditando. Conoces mi preocupación, y debo pensar en la estrategia para subsistir ahora que me encuentro en la ruina. Por eso mismo me necesitas, padre. Mandaste a mi hermano mayor al campo en busca del responsable, de ese que ha ocasionado tantos desastres, y no logró capturarlo. Después de correrlo mandaste a mi segundo hermano, y tampoco lo logró. Siguiendo el orden lógico, es mi turno. ¿Turno de qué? De ir al campo y encontrar al responsable de tu desgracia. Es muy noble de tu parte tratar de ayudarme, pero eres muy pequeño. ¿Qué harías en ese campo por la noche? Y si llegaras a encontrarte con el responsable de los destrozos, ¿cómo podrías capturarlo tú solo? No, es imposible que yo te permita ir al campo. Cuando tu madre murió le prometí que llegarías a ser un gran hombre, y si algo te pasara no podría vivir con esa carga. Ahora menos que nunca, pues me he quedado tan solo sin tus hermanos. Sé que soy pequeño, pero no me subestimes. Toda la gente espera que hagas algo. Todos saben que eres un hombre justo y lo has mostrado, cuando aún a tus propios hijos los has corrido después de fallar. ¿Qué pensarán ahora si no envías al tercer hijo a salvar lo poco que te queda? El señor meditó largamente y llegó a la conclusión de permitir al pequeño ir al campo, pues de todos modos, los hombres que mandó, ni uno solo había sufrido algún daño. A pesar del temor que le tenía al responsable de ese gran mal, se decía a sí mismo: iré por mi hijo menor al día siguiente, y veré la ruina definitiva de mi casa. En esto pensaba mientras veía al pequeño David prepararse con algunas cosas. Luego partió al campo. Cuando David llegó al lugar, la noche caía. Intentó encender una fogata, pero no pudo. Jamás había hecho una. De hecho, jamás había estado fuera de su casa por tanto tiempo. Tomó un pequeño instrumento de cuerdas que él mismo había tallado, con el cual entonó algunos cantos que se sabía, hasta que no supo ni uno más. En ese momento, la luna brillaba, las estrellas centellaban, los grillos cantaban las canciones de la noche y, cuando casi dormía, se levantó molesto, muy molesto consigo mismo, por estar a punto de fallarle a su padre. Entonces fue a un árbol enorme del cual cortó una larga rama, la partió en 4 partes iguales y a cada una le sacó una filosa punta. Cuando acabó de afilar las ramas se sentó y las clavó en la tierra. Una punta daba a su frente, otra en su nuca y las 2 restantes al lado izquierdo y derecho de su rostro. Cuando el sueño empezaba a dominarlo, se inclinaba la cabeza hacia el frente, la punta le propinaba un fuerte piquete en la barbilla. Se inclinaba la cabeza hacia atrás
otra punta se le clavaba en la nuca, y hacia cualquier lado las mejillas eran pinchadas por las filosas puntas. En eso estaba cuando una enorme nube cubrió por completo la luna que brillaba, y las estrellas antes centelleantes parecieron apagarse. El lugar se quedó completamente en tinieblas. Aún con los ojos bien abiertos, el pequeño no podía ver absolutamente nada. El viento comenzó a soplar violentamente. El ruido que ocasionaba era ensordecedor. David comenzó a asustarse, pero recordando la tristeza de su padre, se llenó de valentía en espera de cualquier cosa que se aproximara. Entonces escuchó pasos a lo lejos, al parecer no de un ser humano. Estos se acercaban a gran velocidad. El ambiente era aterrador, la oscuridad total, el viento recio que soplaba cada vez con más fuerza. El niño tenía la sensación de que de seguir así, la corriente podría levantarlo y lanzarlo lejos. Cuando los pasos se sentían más cerca, asustado pero a la vez entusiasmado por haber aguantado la velada y estar a punto de atrapar al destructor, no tardó en reaccionar. Tomó una cuerda larga y resistente, ató un extremo al tronco del árbol donde cortó la rama y llevó la punta restante al otro árbol cercano. De esta forma, David esperaba derribar a quien venía a tal velocidad, provocando que se tropezara con la cuerda. Mientras tanto, él se puso tras la trampa, sirviendo de señuelo de ese desconocido ser, el cual corría con tal ligereza que no se dio cuenta de la coartada. El pequeño solo escuchó el duro golpe de aquel personaje al caer al suelo. Sin esperar más, y armado de valentía, se abalanzó sobre él con una resistente cuerda en su mano derecha. A tientas pudo distinguir lo que parecía ser un animal. Sintió su enorme cuerpo, tocó con cuidado el pelaje y lo que consideraba su cuello, e inmediatamente lo ató con todas sus fuerzas a un árbol más grande que pudo distinguir y lo sujetó para que no escapara. David estaba agotado. El viento dejó de soplar, solo se escuchaba de nuevo los grillos y la respiración agitada del desesperado animal, quien trataba de romper la cuerda. Por momentos parecía que el árbol sería arrancado de raíz por la fuerza de los jaloneos. Sin embargo, se agotó y la calma regresó por un momento. Las negras nubes se dispersaron y la luna se veía de nuevo. Su luz comenzó a alumbrar desde el fondo del campo y se acercaba lentamente hacia el árbol donde estaba la presa. David respiraba agitado, mientras miraba cómo la luz se acercaba a él. Miedo y curiosidad lo invadían, pues estaba a punto de descubrir quién era su prisionero, su prisionero, su prisionero, su prisionero.